Hola. Bienvenidos a todos una semana más a este vuestro canal de historia y cultura LGTBI. Hoy, como podréis estar viendo en el título, vuelvo a traeros la sección de la homosexualidad en la antigüedad, en este caso de la cultura celta y nórdica. Las he tenido que unir porque no hay mucha información de ambas, pero yo os la he querido traer. Así que comenzamos. Seguramente todos tengáis en la cabeza a los vikingos como hombres aguerridos, fuertes, bárbaros, seguramente muy machitos y muy masculinos, por series o películas como por ejemplo la de Viking, pero nada más lejos de la realidad. Hoy aquí os voy a desmontar muchísimos mitos sobre ellos y también sobre los celtas. Los celtas, es verdad que tenemos menos información, pero tenemos escritos como por ejemplo los de Posidonio o los de Aristóteles que nos cuentan cómo eran en la cama y cómo eran fuera. Estos textos de Aristóteles y Posidonio van desde la Atené o Edad de Hierro hasta la dominación romana. Y debemos de decir que ambos, o mejor dicho ninguno de los dos, estuvo o conoció estas tribus, así que todo lo que escriben son por oídas o por relatos de otros autores que no han llegado hasta nuestros días. La primera vez que se habla sobre la homosexualidad en las tribus celtas es en el siglo IV a.C. y lo menciona Aristóteles. Según él, las relaciones homosexuales eran algo bastante amplio dentro de los celtas y no importaba nada el rol. A diferencia de cómo ocurría, por ejemplo, entre los griegos o los romanos, el rol dentro de la cama no importaba para los celtas. Podía ser tanto el pasivo como el activo sin que hubiera ningún tipo de represalia o hubiera después ninguna forma de que te tacharan por ser X. Los celtas podemos decir que eran muchísimo más abiertos mentalmente que el resto de las civilizaciones. Esto es algo que también Posidonio nos cuenta, y es que los roles no importaban en la sociedad celta. Él, a diferencia de Aristóteles, sí que presencia algunas de las cosas que narra, aunque esta parte la cuenta gracias al historiógrafo Diodoro, el cual cuenta cómo las relaciones homosexuales eran muy amplias y no había ningún tipo de prejuicio por el rol que ejercieras. También Diodoro nos cuenta que no existía jerarquía en las relaciones homosexuales de los celtas, es decir, no importaba dónde estuvieras, si eras un esclavo, si eras libre, si eras un ciudadano, no importaba, a diferencia de lo que por ejemplo ocurría en Roma, que sí estaba más controlado de con quién lo hacías. Pues los celtas no importaban. Además, Diodoro también nos cuenta que la salvajidad o lo salvaje que eran las relaciones homosexuales de los celtas, o sea, imaginaros cómo podrían ser, como una fiesta, una Wii Party, allí esos hombres musculados dándolo todo, pues algo parecido tenía que ser para que Diodoro dijera que eran muy salvajes las relaciones. Eso o que rompían los muebles cuando lo hacían. En cuanto a las ceremonias o uniones o matrimonios, como lo de los que hablamos en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba. Bueno, pues en cuanto a este tipo de ceremonias encontramos una entre los celtas que era el hand fasting, que era una unión por la que ambas personas entrelazaban sus manos y quedaban unidas durante un año y un día a los ojos de los dioses. Elegían un dios que era el que agasajaban y honraban, y ese dios es el que les otorgaba la bendición para que pudieran mantener esa relación. Podían ser tanto parejas homosexuales como parejas heterosexuales. El dios en cuestión le daba igual porque para ellos los dioses no tenían tanta importancia en su género. Así que también podemos encontrarnos este tipo de uniones entre los celtas. Y si habéis llegado hasta aquí, yo solamente os puedo decir lo mismo de siempre, que es suscribiros, darle a like, comentar, darle a la campanita y sobre todo, si no estáis suscritos ya al Instagram de la Bruma del Olimpo, ir corriendo allí porque ahí os voy a tener siempre más información, tenemos historias, hilos, noticias, efemérides. Tenemos también dentro de poco una sección sobre el horóscopo de los personajes históricos más relevantes. Así que si no os queréis perderos esto y mucho más, ir corriendo al Instagram de la Bruma, que os lo voy a dejar tanto aquí abajo como por aquí. Ir corriendo y suscribiros y venid después a seguir viendo, porque ahora vamos a continuar con los nórdicos. Cuando digo nórdicos, no me refiero a los nórdicos de la cama, no, me refiero a esa cultura del norte de Europa, que todos conocemos como vikingos, pero que engloba mucho más que eso. Debemos mencionar
que en la cultura nórdica o la cultura vikinga también existió la homosexualidad, pese a las creencias de muchísima gente que no, que eran unos bárbaros, que eran muy machotes y que eso no podía existir entre esta cultura. Pues bien, según muchos registros y muchos textos de la época, narran que los nórdicos podían mantener relaciones homosexuales o tenían relaciones homosexuales o podían tener relaciones con quien quisieran siempre y cuando tuvieran un matrimonio heterosexual y tuvieran descendencia. ¿Por qué? Pues por un sencillo motivo, en esa época la mortalidad infantil era muy amplia y había que tener tanto mano de obra para el campo como para el ejército como para todo. Por lo tanto, una vez que tú cumplieras esta premisa de tener descendencia, de tener hijos, de dar hijos a la tribu, tú ya podías hacer lo que tú quisieras con el resto de tu vida. Sí es verdad que por norma general había más matrimonios heterosexuales que homosexuales, pero como iremos viendo a lo largo de este vídeo, también existió una homosexualidad bastante latente dentro de la cultura nórdica. Algo curioso de los nórdicos es que ellos pensaban que durante la vejez era cuando te convertías o eras homosexual. ¿Por qué? Porque durante toda tu juventud habías mantenido una relación heterosexual, para lo que hemos dicho, tener descendencia, y era durante la vejez cuando tú ya podías hacer lo que quisieras y era cuando por fin empezabas a tener compañeros o compañeras de tu mismo sexo, porque ya no hacía falta esa premisa, tú ya habías hecho lo que tenías que hacer, que era tener descendencia, y tú ya durante tu vejez, como en la actualidad hacen muchos viejitos, que es hacer lo que quieren, irse por ahí, pues durante la vejez de los nórdicos hacían lo mismo, pero en este caso era tener las relaciones que quisieran tener en ese momento. Es más, existe un proverbio vikingo que decía algo así como, lo tengo por aquí escrito porque es que yo no me voy a acordar, todos se hacen homosexuales cuando llegan a la vejez. O sea que supongo que era algo muy normal que la gente que se sintiera atraída por su mismo sexo o que tuviera compañeros del mismo sexo, una vez alcanzado esto que hemos dicho de tener descendencia, prefirieran estar con sus parejas a estar con sus mujeres o sus maridos que les habían tenido que poner para que tuvieran descendencia, tuvieran prole. En este caso sí que vemos, por ejemplo, una división de los roles. Era el mejor visto el rol del activo más que el del pasivo, algo que ocurre en muchísimas de las civilizaciones de las que ya hemos mencionado, pues dentro de los vikingos, los nórdicos, también ocurría. El rol activo era el que estaba bien visto y el rol pasivo el que no. El motivo es sencillo y es como casi en todas las culturas, sino que era el rol pasivo, era como el dominado o el femenino, por lo tanto no estaba bien visto el que te dominase, y menos en este tipo de cultura que su premisa era hacer la guerra, y era el ser aguerrido. O sea que en este aspecto sí que podemos mencionar que tenía algo muy parecido como con Roma y con Grecia. Famosas son las gestas y las leyendas vikingas en las que los hombres, cuando iban a la guerra y conquistaban otras tribus y se saqueaban, no violaban a las mujeres, sino que violaban a los hombres, como la parte en la de que había que humillar al contrario y como sodomizarlo o tener el control sobre esa persona. Es por esto por lo que seguramente para ellos el que fuera el pasivo era como una deshonra, porque te estabas dejando controlar por otra persona. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en sagas como por ejemplo Gudmundar Dira, lo voy a dejar escrito porque ya sabéis que soy nulo para los nombres estos raritos. Pues en este tipo de sagas podemos encontrar cómo los vikingos, al conquistar o saquear otras tribus, lo que hacían eran violar a los hombres. El motivo, como hemos dicho, era claro, era la forma que tenía de decir yo soy mejor que tú, yo te poseo a ti, por lo tanto tú no vales nada. Este tipo de sagas lo que harían sería todavía más recalcar el rol activo frente al rol pasivo. Como hemos dicho, la sociedad nórdica o vikinga tenía algo establecido, una ley no escrita, que era la de tener descendencia y que tú luego ya pudieras hacer lo que quisieras. Pero sí que existían palabras y runas para aquellas personas que no querían acatar esta norma y que querían estar con sus parejas y no tener que casarse con alguien que no quisieran. Para este tipo de personas existía la palabra, por ejemplo, Flofli, no sé cómo se puede decir, yo lo dejo aquí escrito, que significa hombre que huye del órgano sexual femenino. También existían palabras y runas para aquellas mujeres que no querían casarse y que querían estar con sus parejas femeninas, que era Flamfluja, ella quien huye del sexo masculino. Así que imaginaros lo que se podía liar si tú no querías continuar la estirpe o continuar la descendencia, que te tachaban, te ponían una runa en la puerta de tu casa y casi que te echaban de la tribu y te ponían a las afueras.
porque tenían muy recalcado lo de que tenías que ofrecer o tenías que dar a la tribu, a darle al clan, tenías que darle descendencia para eso, para el campo, para ir a la guerra, algo que tenían muy recalcado los vikingos. Esto también viene muy recalcado de su propia mitología, sus propios dioses, al igual que ocurre en la mitología griega, que encontramos muchísimas historias de dioses manteniendo relaciones con otros hombres. También dentro de la cultura nórdica encontramos deidades que mantuvieron relaciones sexuales con otros hombres. Sin ir más lejos, y el que más seguramente conozca todo el mundo es el dios Loki. El dios Loki, que actualmente todo el mundo lo conoce por la saga de películas de los Vengadores. Este dios de la cultura nórdica fue un dios muy ambiguo, un dios que podía ser tanto hombre como mujer y que era un dios al que no le importaba jugar con esta ambigüedad e incluso mantener largas temporadas de un sexo u otro. Fue tal así que, según cuentan las gestas y las anécdotas y textos sobre este dios, que pudo mantener relaciones tanto como mujer como con hombre e incluso con gigantes, del cual una de las veces que él era una mujer mantuvo una relación con un gigante y de ahí nace el caballo de 8 patas Sleipnir, que luego se lo regala a su padre Odín. También, por lo que cuentan, se llevó una gran temporada convertida en una anciana, siendo una procuradora de otros romances. Le encantaba también convertirse en cortesana e ir a los bares, también en un hombre. El caso, que podíamos estar ante una persona, ante un dios ampliamente bisexual, porque como os digo, no le importaba estar con uno y con otro. También los nórdicos tenían héroes a los que les encantaba, así como por ejemplo los griegos tenían a Aquiles, pues los nórdicos tenían a Getir. Que aquí tengo un poco de su poema, que en el cual lo alaban porque tenía sus hazañas, además de ser un gran héroe que conquistaba y conseguía muchísimas cosas, también era un gran amante y un gran conquistador en la cama. Según estas anécdotas dicen que mantenía relaciones tanto con doncellas como con viudas, con mujeres de todo el mundo e incluso con hijos de agricultores, los decanos, los cortesanos, abades y abadesas, vacas y terneros, de hecho con cerca de todas las criaturas vivientes. O sea, era un picha brava de tomo y lomo que le encantaba hacerlo con quien fuera, vamos, como hemos visto, tanto con hombres como mujeres, incluso con animales. Algo que es muy curioso que podamos ver que pueden hablar sobre una orientación sexual, como es en este caso bisexualidad, que podía mantener relaciones con hombres y mujeres, ampliamente en gestas y en textos de corte heroico como eran las de Getir. Antes hemos mencionado que la casta sacerdotal de los celtas, algunos de ellos mantenían relaciones sexuales con otros hombres como prostitución sagrada para honrar a un determinado dios. Pues los nórdicos también tenían una casta sacerdotal de personas homosexuales. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque los textos así lo cuentan, que el dios Freyr tenía a sus sacerdotes, eran todos homosexuales. Lo sabemos también porque lo describen, que llevaban ropajes femeninos, que se maquillaban, que usaban peinados típicos de mujer e incluso que solían escoger a estos sacerdotes porque tenían un comportamiento y un amaneramiento más específico de las mujeres. Así que estaríamos ante una casta esencialmente o mayoritariamente compuesta por personas homosexuales. Sí que existió una prostitución homosexual, no dentro de las castas sacerdotales que sepamos, pero sí dentro de los esclavos y los extranjeros. Lo sabemos porque se encontró un manuscrito del siglo XIV en el que se ve este tipo de comportamientos, esta prostitución homosexual que era muy prolífera dentro de la cultura nórdica. Supondremos que dentro de eso, de los esclavos y de la gente que cogían de otras tribus, por esto mismo lo que hemos dicho, porque como era muy mal visto el ser el pasivo, la mejor forma era coger un esclavo y así no había problemas. Por esto también tenemos otros restos arqueológicos como eran los Goldgruber, no sé si lo he dicho bien, lo estoy mirando ahí pero creo que lo he dicho muy mal, pero bueno, os lo dejaré aquí escrito como siempre digo, que estos restos eran unas plaquitas de oro que se solían dar también a las personas que habían contraído matrimonio, y en estas plaquitas se ven por un lado como dos hombres y por otro lado como dos mujeres. La creencia es que las dos figuras que aparecen en este tipo de tallas son por un lado el dios Freyr, del cual ya hemos mencionado, que tenía una corte de sacerdotes homosexuales, y la giganta Erger. Pero, si lo estaréis viendo, pues lo estaré poniendo en pantalla, ahí lo que podemos ver es tanto dos personajes masculinos como dos personajes femeninos. Así que, ¿vosotros qué creéis? Yo todo esto lo quiero ver luego en los comentarios qué opináis vosotros. Y por último, pero no menos importante, también debemos mencionar otro resto arqueológico que eran las estatuillas en honor al dios Freyr.
Este dios, como hemos dicho, tenía una casta sacerdotal compuesta por homosexuales y sus estatuillas, que también os estaré poniendo por aquí por pantalla, tenían, o su mayor curiosidad es que tenían un gran falo, posiblemente por ser un dios de la fertilidad, un dios conectado a lo que era la agricultura y tal, pues posiblemente por esto se le representara de esta forma. Pero no podemos dejar de pensar que si era también un dios protector de la homosexualidad, del colectivo LGTBI o de las relaciones homosexuales, se le presentara de esta forma por algún tipo de motivo que hoy día desconocemos. Y bueno, hasta aquí nuestro periplo por la cultura nórdica y celta y cómo estos veían la homosexualidad. Yo espero que os haya gustado, a mí me encanta hablar de las culturas. También os voy a decir que si queréis leer más, verlo más detallado, volver a verlo y no tenéis ganas de verme la cara, aquí abajo os voy a dejar el artículo que escribí, porque esto es un artículo que escribí en la web de Entendidos, que es una comunidad de la que ya os he hablado anteriormente, a la que pertenezco y en la que escribo una sección de historia. Pues ahí aquí abajito os voy a dejar también el enlace para que vayáis y lo leáis más detenidamente. Yo, como siempre, me despido, no sin antes deciros que os suscribáis, que le deis a like, que le activéis la campanita, que os suscribáis también al canal de Instagram, bueno, mejor dicho, al perfil de Instagram. Y nos vemos la siguiente semana, no sé con qué os voy a recibir esta vez, pero bueno, nos vemos la semana que viene y hasta luego.